Buenas tardes, chicos y chicas, y espero que estén todos bien. Bueno, hoy vamos a presentarles a ustedes la rúbrica para la defensa final del proyecto, que es el segundo parcial que ustedes van a dar. Sí, en ese segundo parcial, cada grupo presenta su proyecto ejecutado, o sea, lo que ya hicieron y llegaron a las conclusiones y todo lo demás. Esta primera parte es lo que es para la defensa oral del proyecto, o sea, la que el grupo va a presentar, cada miembro del grupo tiene que presentar una parte. Ustedes pueden definir entre ustedes qué parte va a presentar cada uno. En la parte del proyecto en cuanto a PPT, tenemos que tiene que aparecer en el PPT la carátula, por supuesto. La carátula contiene, como dice ahí, todos los datos identificatorios, es decir, el logo de la universidad, la facultad, la carrera, el curso, la sección, el título del proyecto, los integrantes, o sea, los autores del proyecto, que son ustedes, el profesor o profesora, como en nuestro caso, y el año en que está. Si todo eso está presente, esa parte vale 1 punto. Y luego tienen la segunda y tercera opción. No es opción, sino que cuando no hay eso que decimos. Fundamentación. Bueno, puede llamarse también introducción, como en algunos casos veo que le ponen. O sea, ese no va a ir en contra que diga fundamentación o introducción. Lo importante es que dentro de esa fundamentación ustedes digan por qué eligieron ese tema y para qué eligieron ese tema. Es decir, qué es lo que le llamó la atención a ustedes, qué es lo que hizo que ustedes quieran investigar, sus razones personales y hayan querido investigar con ese proyecto. Si eso aparece, como en la mayoría de los casos ya presentaron la parte en Word y bueno, en otros casos presentaron también en PowerPoint ya. Bueno, esa fundamentación tiene que responder a eso. Si responde al por qué y el para qué eligieron ese tema para su proyecto y razones personales, entonces vale 2 puntos. Si no responde plenamente al por qué y para qué, vale 1 punto. Y si no sigue las pautas que se le ha dado, vale 0. Bueno. Objetivos, el tercer punto. Y siempre enumerar las presentaciones, ¿sí? El tercer punto son los objetivos. Los objetivos son los que quiero lograr. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con hacer este proyecto? El objetivo general, así como su nombre lo dice, debe abarcar toda la actividad. Es decir, por ejemplo, conocer la personalidad de los chicos de la media o orientarlo en su vocación o sí, que abarque todo lo que quieran hacer. Eso después adentro mismo, o sea, a seguir tiene que desglosarse en objetivos específicos, que son como los pasos que van a dar para conseguir ese objetivo general. Por ejemplo, hacer la investigación bibliográfica sobre el tema, actualizado y sobre todo en Paraguay. El segundo puede ser aplicar una encuesta, entrevista o cuestionario para conocer eso que queremos conocer en cuanto al objetivo general. Y tercero, pues llegar a concluir si, saber si comprendieron, por ejemplo, el tema. Entonces todo eso, por eso dice que los resultados, después de aplicado el instrumento, tan redactados como situaciones logradas o no logradas también en relación directa con los objetivos. Supongamos que ustedes querían aplicar una prueba en un colegio, por ejemplo, en el 9º grado, o mismo en el curso, y no se pudo por la pandemia y se aplicó a menos personas. También, entonces esa es una situación no lograda, pero que
Y se procuró hacer, ¿verdad? Solo no lo conseguimos. Eso se registra y se informa en la parte de limitaciones, que es el punto 8 de este PPT. Entonces, ahí luego va la siguiente opción y la otra. El contenido en esquema. Al contenido se acuerdan que es el marco teórico, la parte teórica del tema que eligieron. Por ejemplo, los que eligieron hacer por ejemplo, sobre una especialidad en psicología, tienen que hablar de toda la especialidad completa en psicología. Es decir, qué es ese tipo de psicología, cuáles son los objetivos y el objeto de estudio, la malla curricular, dónde se puede estudiar y la situación en Paraguay. Y bueno, y también los otros, ¿verdad? Por ejemplo, los que van a hacer orientación vocacional tienen que estar en esquema toda la parte teórica de lo que es orientación vocacional, qué aspectos se toca, qué información se da, es decir, todo lo que tiene que ver con eso, teórico, pero en esquema, resumen o esquema. Eso entonces vale 3 puntos, vale 4 puntos el contenido, porque siempre es un poco más largo. Sí, es que hay que decir biografía del autor, se da biografía del autor, o sea, todo lo que se refiere a la parte teórica del tema. Y se explica oralmente. O sea, no puede aparecer en el PPT así toda la información, tiene que ser resumen. Y van explicando ustedes y agregándole sus explicaciones personales. Lo que está prohibido es leer lo que dice allí y quedarse con eso. Pueden leer, pero deben explicar lo que dice. Es muy, muy importante y lo van a ver en la parte personal. Bueno, se presenta el contenido en forma explicativa y o descriptiva, pero no lo hace. Entonces, hasta ahí vale 2 puntos y si no, 1,5. El quinto son las actividades realizadas para llegar a ese punto, para comprobar eso que está en los objetivos. En la actividad, el punto 5 solamente se cita y se explica cuáles fueron las actividades que hicieron. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Investigación bibliográfica, aplicación de pruebas, de cuestionarios, aplicación de entrevistas. Es decir, bien con escueto se dice, ¿verdad? Cuando van a explicar. No, y explicar solo oralmente. Ahí solamente se cita. Sexto, son los resultados gráficos. La actividad realizada, por eso tiene solo un punto, pero tenemos que aprender a citar. Es decir, yo hice esto, esto y esto para conseguir mis objetivos. Eso nomás tienes. Los resultados gráficos. Presentar los resultados obtenidos a través de la aplicación de entrevista o de cuestionario o de otras técnicas en gráficos, ya sea en forma de torta, que es ese circular, ¿verdad? Columnas, barras, pero que estén bien claros y con sus, no tanto las explicaciones escritas, sino explicaciones orales. Por ejemplo, aplicaron un cuestionario para ver cuáles son los intereses de ese grupo, los intereses vocacionales. Y los intereses vocacionales, por ejemplo, fueron el 30% eligió servicio social, el 40% actividades científicas y así. Y explicar por qué les parece a ustedes que eso se dio. Esos 4 puntos. Cuanto más gráficos tenga o tablas, es más claro generalmente. Y entonces es cuando se da, porque los gráficos ya nos dicen muchas cosas. Entonces por eso es necesario que eso esté. Eso también vale 4 puntos, justamente por eso. Porque ahí es donde ustedes van a poner lo que ustedes concluyeron en gráficos de su aplicación, la aplicación de su instrumento. El 7 es conclusión. Allí sí se hacen las conclusiones, esas que aparecieron en los gráficos, explicadas y mencionan las etapas del proyecto de forma cual y cuantitativa. Se leen o se pueden ver en esas expresiones de sentimientos dados durante el proceso. Es decir, opiniones dadas por los alumnos, por los estudiantes a quienes ustedes entrevistaron o aplicaron cuestionarios, etc.
Es muy importante eso. En el 8 se ponen las limitaciones. Ahí recién aparecen los obstáculos que tuvieron en la realización de su proyecto. Una vez un chico no pudo realizar su proyecto, entonces él puso 0 resultados. No, porque él tuvo una limitación. Entonces, inclusive él había llegado a aplicar un pre-cuestionario. Entonces él podía presentar lo que le dio su pre-cuestionario y ahí en limitaciones explicar que ya no pudo aplicar el cuestionario que él pensaba aplicar bueno, cuando eso fue que empezó lo de la pandemia y fue cerrado la conexión, ¿verdad? Entonces, por eso es que expresiones de sentimientos dados, o sea, para mí fue una gran sorpresa, fue una gran alegría poder conocer mis intereses, mis aptitudes y mi personalidad, por ejemplo. O para el mismo grupo, en otras materias, conocer a fondo la especialidad que estoy eligiendo, por ejemplo. Entonces ahí, de acuerdo al tema y a lo que es la materia, cada uno va poniendo eso, ¿verdad? Sugerencias. El trabajo presenta sugerencias válidas para futuros proyectos y para la materia y lo explica. Ahí entonces ustedes ponen, aunque sea 2 o 3 sugerencias de qué mejorar, cómo mejorar, sobre todo teniendo en cuenta este tema de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros profesores podemos agregar a nuestro trabajo, por ejemplo, para la materia, para que ustedes puedan realizar mejor trabajo? Porque, como les dije al comienzo, todos trabajamos por proyectos. Aunque no lo pongamos en el papel, tenemos una idea de lo que queremos conseguir. A veces, por ejemplo, es conseguir un empleo. Bueno, si me pregunta sobre mis aptitudes, yo le voy a decir que yo sé hacer esto, esto y esto, si es una entrevista de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Aunque no lo escribamos, estamos haciendo un plan de lo que puede suceder. Y si me dice cuánto quiero ganar, ¿qué le voy a decir? Entonces, se planifica eso. Entonces, es un proyecto. Aunque no esté escrito, está en la mente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, necesito que me hagan sugerencias válidas para futuros proyectos, que sería para ustedes, y también para la materia. Y explican por qué ustedes consideran que eso hace falta. Como esto va a ser nomás ningo luego, como se dice en paraguayo, presencial, o sea, no presencial, sincrónico, entonces es importante que ustedes nos expliquen y además va a quedar registrado. Entonces yo voy a tener en cuenta también para años posteriores. ¿Sí? Luego la parte ya más fácil, que es la bibliografía y webgrafía, que debe citarse de forma ordenada todas las biblio y webgrafías leídas según el formato APA. Eso de que primero el apellido, después el nombre, después el título del libro, etcétera, etcétera. O de la web. Bueno, y el 11 es la parte de los anexos. En esta parte de los anexos ustedes pueden poner todas las cosas que a lo mejor no tuvieron tiempo de hablarlo o de poner, no sé, no hay lugar, etcétera. Entonces en los anexos ponen, por ejemplo, una copia de los cuestionarios aplicados. Pueden tapar el nombre y dejar los más datos y explicar, ¿verdad? Pueden poner, perdón, ay, ay. Pueden poner también copia de los documentos, por ejemplo, si ustedes hicieron documentos para pedir permiso para aplicar, carta de una presentación a los directores o directivos de la institución, permiso. Eh, en notas que hayan enviado, porque a veces envían la nota, aunque la respuesta sea negativa, la nota fue enviada. Entonces, ahí tenemos también una justificación para aquello que nos falte, por ejemplo. Entrevistas realizadas, fotos, si es que se hubieran podido sacar, porque a veces no se puede, ¿verdad? Pero todo es comprensible, solo basta explicar el por qué no está tal cosa y el por qué sí está, ¿verdad? Entonces, un poco es eso. Y hasta ahí sería el PPT y la presentación oral
donde cada miembro del grupo tiene que presentar algo de esto. Generalmente la parte más jugosa y que da más gusto presentar son los resultados, ¿verdad? Porque te lucías al explicar, pero divídanse un poco, ¿sí? Bueno, en el Word de ese tienen que enviar, además de lo que está en el PPT, agregar en ello de manera extensa en el punto 4, que es el contenido o marco teórico. Es decir, todo eso que hacemos referencia, en algunos casos se refiere a todo lo que es la especialidad, no sé cuánto, todas las materias que se da, etcétera. En otros casos es poner ahí en extenso, por ejemplo, lo que es la orientación vocacional o profesional, etcétera. Por eso en la parte de abajo, en el que tiene seguido que no está habla, dice, en el trabajo de Word va igual al PPT para la presentación oral. Lo que se agrega de manera extensa, completa, en el punto 4 de contenido o marco teórico es todo lo que es el marco teórico completo, ya no en esquema. Y allí también tiene que ir las correcciones realizadas sobre cronograma, porque, por ejemplo, hay algunos que pusieron los meses de septiembre y octubre nomás. Y en noviembre todavía pueden hacer, e inclusive la defensa del proyecto, pues en noviembre, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que todo eso esté allí. Agregar la bibliografía y la bibliografía en el trabajo y en el anexo contar con todos los instrumentos que fueron utilizados, al igual que fotos si las hubiere. Ocuparse en el trabajo escrito en Word, ocuparse que en el trabajo escrito o en Word estén todos los puntos del PPT. Por ejemplo, supongamos que ustedes quieren agregar las correcciones que le hayan hecho a los recursos materiales financieros, a los recursos humanos, etcétera. Eso pueden agregar todo en el Word. Si no, estaba en el PPT que presentaron. Si pusieron en el PPT, ya no hace falta poner en Word. ¿Se entiende? O espero que sí sea. La defensa virtual, que va a ser, ¿cómo se dice? Evaluada personal. En primer lugar, el vocabulario técnico. Utiliza vocabulario técnico apropiado en relación a su trabajo. No se pasa leyendo la presentación, sino que la explica. El vocabulario tiene que ser vocabulario técnico. No podemos estar diciendo, y yo pasó y le dije, y ella no sabía tanto decir algo así. Tiene que ser con firmeza utilizando el vocabulario técnico. O sea, por ejemplo, también lo que pasa que era un estudio, se le aplicó un test de interés vocacional. Bueno, un test vocacional sí que dicen, por ejemplo. No es test vocacional, es un cuestionario de interés vocacional o un inventario cuestionario o test de aptitud y algo de personalidad. Es decir, hablar utilizando los términos técnicos que se usan y correspondiente a cada profesión, ¿verdad? Y a cada área. Es decir, yo no voy a utilizar, por ejemplo, términos sociológicos en esta materia porque no es sociología, es orientación vocacional, por ejemplo, o es introducción, etc. Bueno, y entonces eso si utiliza el vocabulario técnico tiene 2 puntos. La secuencia lógica sí sigue un orden en la presentación, o sea, comienza, por ejemplo, con la definición y luego explica cómo se va a hacer y luego qué es conclusión. Si de repente me explica primero la conclusión y después recién la aplicación, entonces no hay una secuencia. Generalmente todos respetan la secuencia. Hasta ahora no tuve ningún caso en que no haya hecho la presentación así en el orden. El tercer punto es creatividad. Creatividad es poner cosas nuevas, digamos, en el tema. Es decir, no poner la fría diapositiva ¿cómo se dice? Con solo palabras. Es decir, poner algún dibujo o presentar alguna cosa que ya nos diga también
gráficamente sobre qué se va a tratar, ¿verdad? Entonces, por eso dice creatividad, no solo en la presentación, sino también en las diapositivas. Ese se refiere también a los aportes personales que vamos a hablar al final. Y bueno, solo contenido explicativo, no sigue las pautas, cero. Referencias nacionales. La experiencia paraguaya, la experiencia regional, la experiencia de esa institución, por ejemplo. Eso es importante a lo que se refiere a nuestro país. Porque generalmente, y sabemos que toda la información que tenemos en libros y eso, muy poco hay información sobre Paraguay. Entonces, casi siempre nosotros la parte paraguaya la hacemos así, hablando de nuestra experiencia, un poco eso. Si no, sí que ni siquiera se menciona. No, eso tiene 2 puntos y tiene que hacer referencia a la realidad del país, lo que ocurre y asociarlo a ese trabajo que hicieron. O sea, por ejemplo, a mí me hubiera gustado que la orientación vocacional que me hagan en el colegio sea tan completa como esta que nosotros hicimos con los chicos, porque a nosotros solamente nos pasó un cuestionario, por ejemplo, y ya nos dijo que teníamos que seguir tal carrera. Bueno, entonces, esa experiencia es importante. O que hay colegios que sí hacen toda una presentación de las carreras que existen en el país, están las ferias de carreras, o sea, hay muchas cosas muy interesantes que se hacen en el país. Hace referencia a eso en relación al trabajo que ustedes hicieron. Y los aportes personales es agregar un aporte u opinión personal referente al trabajo. Supongamos que alguien tiene sí, un aporte, dice a mí me pasó que cuenta eso, o a mi sobrina, mi prima, etc. O yo opino de que esto está bien, pero que supongamos que es un proceso largo que en las instituciones de escasos recursos no se va a poder realizar. Entonces, ya dio un aporte, una opinión sobre el tema. Eso es. Entonces, si se dan todo esto, se tiene 10 puntos. Y si no, va disminuyendo los puntos. ¿Sí? Y entonces esto por eso es muy, muy importante que esta parte se tenga en cuenta porque son 25 puntos de la presentación de todo lo que es el PPT y etcétera. Y 10 puntos de este son 35 puntos en total. Entonces eso tienen que tener muy en cuenta para luego poder saber también qué mejorar para otros años. ¿Sí? Bueno, espero que les sea muy claro, pero cualquier cosa pregunten en el grupo o en el privado, ¿sí?